Él ha creado todo lo que existe. Su grandeza se ve reflejada en los pequeños detalles. La belleza es la mayor evidencia de su gran esplendor, mostrándonos a un Dios majestuoso, lleno de fidelidad. Evangelio de Mateo, capítulo 6, y en los versículos del 25 hasta el 34. Dice así la palabra del Señor. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial os alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellos? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan, ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es, y mañana es echada en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Pero buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Bendito Dios, en el nombre santo de Jesús de Nazaret nos ponemos en las divinas manos del Santo Espíritu de Dios. Señor Dios del cielo, queremos que Él nos guíe, queremos que el Santo Espíritu de Dios nos dé las palabras adecuadas, el saber hilvanar los pensamientos que vamos a emitir en la exposición de la palabra. Dios del cielo, que no hayan errores, que no haya confusión, sino por lo contrario, la ayuda del Espíritu Santo nos ayude a entregar un mensaje claro, mensaje cristalino, un mensaje que con sencillez llegará a nuestro corazón, pero que también cada hermano y hermana que va a escuchar el mensaje disponga por la ayuda del Espíritu Santo su corazón para volver realidad en su vida, por causa de sus decisiones de este día, volver realidad esta palabra, de tal manera que todos estemos construyendo sobre roca firme para que nuestra casa jamás vaya a caer. Padre amado, te lo pedimos todo en el bendito y santo nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Curiosamente, hermanos, me encontraba este día dándole algunos retoques al mensaje que Dios me dice que exponga en esta oportunidad. Y ustedes saben cómo, hermanos, entran a los celulares noticias de lo que está aconteciendo tanto a nivel mundial, a nivel internacional, como lo que acontece también a nivel nacional, ¿verdad? Uno ni siquiera tiene que buscar las noticias, ellas automáticamente a través de algunas aplicaciones, esas noticias están entrando, hermanos, gradualmente. Y resulta que mientras su servidor, preparaba este mensaje o le estaba dando los últimos retoques, entra una noticia que me llamó poderosamente la atención, que personas multimillonarias, oigan esto, personas no millonarias, la noticia no dice millonarias, la noticia dice personas multimillonarias, aterrorizadas, temiendo por su seguridad, están construyendo en algunas áreas, sobre todo esto en los Estados Unidos, por causa de la maldad que rodea, hermanos, sus lugares de habitación. Ellos están construyendo lo que se ha llamado la habitación del pánico. Es decir, en sus casas, imagínense una casa de un multimillonario, hermanos, son casas muy grandes. Yo conocí una vez la casa de un multimillonario en Texas, hermano, que lo que tenía atrás de patio era un lago
un lago artificial que había mandado a hacer en el patio de su casa. Había mandado a hacer un lago artificial. Son propiedades, hermanos, muchas veces con mucha área disponible para todo lo que ellos quieran tener. Entonces decía esta noticia que personas multimillonarias, debido a la maldad que impera en los entornos donde ellos viven, están construyendo un tipo de habitación cuyo costo es de $25,000, hermano, que se llama la habitación del temor, prácticamente, la habitación del temor. Ahí pueden encerrarse, ahí pueden dormir. Tiene esa habitación, tiene tal tecnología, hermanos, que puede resistir cualquier deseo, aunque sea con algún tipo, hermanos, de tecnología moderna. No puede la gente entrar a esa habitación. Es más, le recomiendan, dice la noticia, a las personas que lo puedan tener, que duerman con un arma cercana a sus manos. Imagínense, hermano, todas las providencias, ¿verdad?, que se toman. Un cuarto hermético, un cuarto donde nadie puede entrar, solo la persona que está durmiendo adentro, un arma, hermano, cerca de su mano, porque hay temor. Me llamó poderosamente la atención, hermano, porque eso no me parece que sea un modo tranquilo de vivir. No me parece que eso sea un modo, hermanos, lleno de felicidad. Vivir atemorizado, vivir angustiado, vivir preocupado. No me parece que eso sea, hermano, algo que trae respuestas al anhelo que tiene todo ser humano de ser feliz. Porque usted y yo tenemos deseos de ser feliz. Y no me vaya a decir que no porque sí. Hermano, todo ser humano tiene deseos de ser feliz, pero cuando ciertas circunstancias, cuando ciertas decisiones de nuestra vida forman parte de nuestro diario vivir, ese deseo de felicidad, hermano, simplemente se escabulle de en medio de los dedos de nuestra mano. El Señor Jesucristo sabe que nos rodean problemas, nos rodean circunstancias adversas. El Señor sabe, hermanos, que hay fuerzas del enemigo que nos pretenden destruir. Aquel que viene para robar, matar y destruir. Y estas son tres palabras que Jesús usó cuando habla de las fuerzas de las tinieblas. Que aquel que viene para robar, matar y destruir tiene una obra constante de odio, de acecho, hermanos, donde pretende quitarnos la vida si así lo pudieras lograr. El Señor Jesucristo sabe, hermanos, que hay tantos problemas y dificultades en nuestro entorno. Pero nos dice el Señor, para nuestro bienestar. Porque todo lo que Dios dice, hermano, es para nuestro bienestar. Si el Señor dice, hagan esto, es porque haciendo aquello que el Señor dice que hagamos, vamos a tener, hermano, grandes respuestas para nuestra vida y grandes satisfacciones. Si el Señor nos dice, no hagas esto, igual el Señor lo está diciendo para que tengamos grandes satisfacciones y alcancemos, como dice la palabra de Dios en el libro del profeta Jeremías, para que alcancemos todo aquello que en la vida nosotros nos hemos fijado alcanzar. Hermanos, el Señor dice 3 veces en esta porción escritural, no estéis afanosos. Venga conmigo, por favor. Venga al versículo 25. Estamos en el capítulo 6 del Evangelio de Mateo. En el versículo 25 dice el Señor, por tanto digo, no os afanéis. No os afanéis. Venga conmigo al versículo 31. Dice el versículo 31, no os afanéis pues. ¿Qué dice el versículo 34? Dice, así que no os afanéis por el día de mañana. En solamente, hermanos, 9 versículos, el Señor 3 veces dice, no os afanéis. Pero la palabra afán es mencionada aún otras veces más en los versículos, hermanos, que hemos leído. Por lo tanto, me parece que es un tema al cual el Señor Jesucristo, porque esto forma parte del Sermón del Monte, le está dando suma importancia, que tiene que ver con nuestra vida emocional, con nuestra vida emotiva, pero que también, hermano, repercutirá en nuestra vida física, en nuestra vida de las relaciones con los hermanos. Si por dentro no estamos bien, es muy difícil que por fuera estemos bien. Si por dentro tenemos un corazón sano, indiscutiblemente, mi querido hermano y hermana, habrán también manifestaciones de ese corazón en nuestras áreas de comunicación, con nuestra familia, con nuestros hermanos, compañeros de trabajo, etcétera, etcétera. Si andamos mal aquí,
No creo que andemos bien, hermanos, externamente, aunque a veces tratamos de fingir, a veces tratamos, hermanos, de hacerle creer a la gente mediante algún tipo de fingimiento que estamos bien, pero tarde o temprano se sale la verdad de cómo estamos por dentro. El Señor tiene cuidado de cada una de las áreas de nuestra vida. Quiero que por favor usted tome nota de lo que voy a decir en este momento, porque lo considero sumamente importante. Para mí fue importante en el momento que recibí a Cristo como Señor y personal Salvador. Oiga esto, por favor. Siendo el ser humano constituido por tres grandes elementos, y me refiero al cuerpo, la parte externa que nos comunica con el mundo exterior, teniendo el hombre cuerpo, teniendo alma, donde están las partes anímicas, las emociones, los sentimientos, la voluntad, el intelecto, pero teniendo también espíritu, el Señor nos da, el Señor es una respuesta para cada una de esas áreas de nuestra vida. Hay hermanos y hermanas que les ha costado, y creo que algunos todavía no aceptan esta tremenda verdad, que el Señor Jesucristo es una respuesta para cada una de las tres áreas de las cuales estamos constituidos cada uno de aquellos hermanos que hemos sido creados por Dios. El ser humano que no ha recibido a Cristo tiene muerte en su espíritu, pero los que han recibido a Cristo tienen vida en su espíritu. Amén. ¿Verdad? Eso sí, tengo que hacer esa diferenciación. Dele fuerte palma al Señor, hermano. Ahora, el domingo pasado, en los cultos de las 7 de la mañana y de las 9 de la mañana, hermanos, hubo un caso en los tiempos bíblicos, en los tiempos de Moisés y del pueblo de Israel, que el Señor dijo algo. Dijo, cuando estaban frente al Mar Rojo, cuando estaban, como yo le llamé en aquel momento, en un callejón sin salida. Entonces el Señor dijo algo, hermanos, que posiblemente nos puede haber sacudido un poco. Cuando Moisés corre para ponerse en la presencia de Dios, le dice el Señor a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que marche. Entonces pareciera ser que Dios en esa porción escritural nos está enseñando un par de cosas que son muy importantes. Hay tiempo para orar y hay tiempo para recibir la respuesta de la oración, y hay que accionar la fe. Eso es lo que yo entiendo que el Señor le está diciendo al gran siervo de Dios Moisés, y que se lo diga a él, al pueblo, para que el pueblo en ese momento, hermano, aplique aquello de que Dios le manda: avancen, marchen, aunque enfrente están las aguas del Mar Rojo. Allá en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 3 y versículo 1, la palabra de Dios nos dice que hay tiempo para todo. Todo tiene su tiempo, dice la palabra. Todo tiene su tiempo. Tiempo, ¿verdad? En ese caso para orar, en esa porción escritural que yo le estaba mencionando de Moisés. Tiempo para orar y tiempo para accionar en la fe. Hermano, se está distinguiendo las dos cosas, ¿verdad? Tiempo para orar, pero tiempo para accionar la fe y tomar por la fe, hermanos, aquello que Dios nos está ofreciendo. Aquí pareciera ser que nos encontramos otra vez más, hermanos, en esos párrafos, en esas porciones escriturales donde pareciera ser, hermano, que hay como contrapuntos. ¿Acaso no nos manda Dios a ser esforzados y valientes? ¿Acaso no nos manda Dios no ser cobardes? ¿Se acuerda usted, hermano, cuando el apóstol Pablo, dándose cuenta de alguna información, le llegó al apóstol Pablo de que uno de sus discípulos más amados estaba pasando por momentos de debilidad en cuanto a su valentía, ¿verdad? Hermanos, Pablo toma la pluma y le dice a su siervo, al discípulo: Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Amén. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Entonces Dios nos llama a ser esforzados y ser valientes. En otra porción escritural, el Señor, hermano, nos dice: si alguien te pide que camines con él una milla, tú camina 2. Esfuerzo, valentía, dar más allá, hermanos, de lo que naturalmente el hombre suele dar. Ir más allá
ser un conquistador, ser un visionario. Pero aquí el Señor dice, no te afanes. Pareciera ser, hermano, porque la palabra afán es tener un deseo vehemente de hacer algo con un propósito, hermano. De tener un deseo vehemente, de accionar con vehemencia, hermanos, para lograr algo. Estoy afanado en construir mi casa. Eso no es malo. Sin embargo, la palabra afán la estamos mencionando, hermanos, en esa expresión que acabo de decir. Me estoy afanando para tener mi casa. Quiero dejarle a mis hijos una casa. Cuando yo falte, yo quiero que mis hijos tengan una casa. Me estoy afanando. El hombre de Dios, la sierva de Dios, quieren decir, estoy haciendo grandes esfuerzos, no estoy escatimando esfuerzos, estoy trabajando duro para alcanzar esa meta de poder comprar una casa y luego como herencia dejarla a sus hijos. Muy bien, muy bien. Pero aquí el Señor dice, no os afanéis. Entonces, ¿de qué está hablando Dios? Entonces, ¿de qué está hablando Dios? De que ya no seamos personas, hermanos, esforzadas y valientes, que van a trabajar con entusiasmo, que van a dar más allá, hermanos, de la gente normal. No está hablando de eso. Hay un tipo de ansiedad, hay un tipo de afán, el cual el Señor no quiere que sea parte de nuestra vida diaria. Te lo voy a decir de otra manera. El Señor no quiere que tú seas víctima de la ansiedad cuando la ansiedad y el afán te están atormentando. Cuando el afán y la ansiedad te están atormentando. Y lejos de sentir entusiasmo por lo que estás haciendo, entras en angustia. Eso ya no. ¿Estamos entendiendo, hermano? Eso ya no. El Señor quiere que seas esforzado y valiente, pero que no entres en angustia. El Señor quiere que seamos esforzados y valientes, pero no quiere que vivamos preocupados. ¿Vio cómo la palabra preocupado es una palabra compuesta? Preocupado. Ocupados antes del tiempo. Preocupados. El Señor no quiere que, hermanos, nosotros nos metamos en tal actividad, pero, hermanos, en lugar de estar haciéndolo con vigor, como para Dios, dice la palabra, nos está trayendo preocupación, nos está trayendo angustia y nos está trayendo esclavitud. El Señor no quiere que nosotros, hermanos, caigamos en el campo de la ansiedad, esa ansiedad atormentadora que te quita el sueño. En la madrugada tú te despiertas, hermano, y estás con el tema. Estás con el tema. Posiblemente sea, hermanos, una preocupación que tú tienes por algo que necesitas en tu vida. Por algo que estás necesitando en tu vida. Pero te ha atrapado esa circunstancia de tal manera, mi querido hermano, que aún el sueño te lo quita, hermanos, ese problema. Eso no es lo que el Señor quiere. Porque el Señor a sus amados da el sueño, dice la bendita palabra. Entonces, hay alguien que te lo está quitando. Dios no te lo está quitando, Dios te lo está dando. ¿Estás entendiendo, hermano? El Señor te da el sueño. Dice la palabra, dice la Biblia, el Señor da el sueño a sus amados. Si alguien te lo está quitando, hay que volver la mirada hacia qué es lo que me está quitando el sueño. Si tú no eres una persona llena de gozo, cuando la palabra dice que los hijos y las hijas de Dios hemos recibido el gozo de Dios, el gozo de la salvación. Y yo soy una persona amargada, soy una persona siempre respondiendo, hermano, en manera grosera. Ahí te está saliendo del huacal, como decimos en buen salvadoreño. Ahí te está saliendo del plan que Dios tiene para tu vida. Ese no es el plan. El plan de Dios es, sea conocida, ¿verdad?, tu gentilidad, tu amabilidad de todos los hombres, dice la palabra, el Señor está cerca. Si yo ando ya con grosería, hermano, yo ando que cualquier cosa que me dicen yo reacciono en forma violenta, no estaré siendo víctima de la ansiedad, de esa ansiedad atormentadora. Posiblemente estoy viviendo un momento de dificultad económica y eso me pone de muy mal genio. ¿Sabe usted, hermano, hermana, que una de las causas que más genera divorcios, hermano, es, además de la infidelidad conyugal, es, hermano, el problema del dinero? Cuando no hay dinero
en la pareja, cuando hay algún déficit, hermano, en la vida matrimonial, y no saben manejarlo bajo los lineamientos del reino de Dios y se dejan invadir por la ansiedad. De repente comienzan a dar respuestas groseras a su cónyuge y de repente le sacan los trapos al sol. Es que por tu culpa eres tú el culpable. Y de repente, hermano, se genera una gresca, una batalla en el matrimonio que muchas veces ha terminado, hermanos, en separación. Son problemas que hay que saber manejar. Entonces, ¿de qué nos está hablando el Señor en este mensaje de esta hora? No de la ansiedad atormentadora. Sí que seamos esforzados, sí que seamos valientes, sí que no nos vayamos a tirar en una hamaca a esperar que del cielo va a venir, hermanos, todo. No, hay que esforzarse y ser valiente. Pero cuidado con caer en la ansiedad atormentadora. Eso es aquello de lo cual precisamente el Señor nos está hablando en esta porción escritural. Hermanos, nos roba el gozo de la salvación este tipo de ansiedad. La paz que sobrepasa todo entendimiento, de la cual precisamente nos habla el gran apóstol de los gentiles, el apóstol Pablo, no aparece por ningún lado. Yo soy un mar de nervios. Soy una persona, hermano, como dije antes, de respuesta grosera. Ya estoy cayendo en víctimas, hermano, de lo que el Señor dice no debe ser un sistema de vida para nosotros, que es este tipo de afán, este tipo, hermano, de ansiedad. Incluso nos priva del sueño, hermano, y nos hace perder el disfrute de las bendiciones que Dios tiene para con nosotros. ¿De qué prediqué yo un día de estos domingos, hermano? Hará un mes atrás quizás, de los pecados que cometió el hermano mayor del hijo pródigo. A nosotros nos gusta predicar del hijo pródigo y lo hacemos chaqueta al pobre hijo pródigo y hablamos todo lo malo que el hijo pródigo hace, hermano, o hizo más bien, según la parábola de Cristo. Hablamos y lo deshacemos, lo despedazamos y toda la cosa al hijo pródigo. Generalmente no tocamos al hermano mayor del hijo pródigo, pero este muchacho era un amargado de primer orden, hermano. Este muchacho se privó de la bendición de estar, hermanos, sentado a la mesa de celebración del padre, de su padre, ¿verdad? Por el regreso de su hijo, el hijo pródigo, se privó de eso por un carácter, hermano, no controlado por Dios, sino que con muestras, hermanos, de amargura, de resentimiento, etcétera, etcétera. Usted y yo nos podemos llegar a privar de las bendiciones de Dios al no estar manejando adecuadamente, hermanos, algunas de las circunstancias con las cuales nosotros podríamos estar luchando. Pero además de eso, oiga esto, del mal físico que nos podríamos estar atrayendo por no manejar adecuadamente una circunstancia adversa, podríamos estar dando demostraciones de falta de fe. Oiga esto, hermano, hermana, importantísimo. Yo personalmente creo, yo me asombro tanto, soy el primero que me sorprendo, hermano, de cómo Dios nos está entregando aquí en la Iglesia del Camino con grande seriedad y con gran responsabilidad, mucho conocimiento, hermano, profundizando mucho en la palabra del Señor. Oiga lo que dice Jesús en esta, hermanos, en esta porción escritural. Dice, ¿no valéis más vosotros que las aves del cielo y los lirios del campo, hombres de poca fe? Inclúyanse las hermanas también. Inclúyanse las hermanas. Esto de mencionar el masculino y el femenino, esa es una moda reciente, pero el idioma español en su verdadera, hermanos, ¿cómo le llamaran? En su verdadero, no usa esa forma. Dentro del concepto masculino también están inmersas las hermanas, ¿verdad? Entonces cuando Jesucristo dice, ¿no valéis vosotros más que las aves del cielo y los lirios del campo, hombres de poca fe? El Señor correctamente en un buen español, hermanos, está también insertando a las mujeres. Ahora, fíjense esto. Jesús no dice, no valéis más vosotros, hombres sin fe. Fíjense en ese detalle.
Es lo que le digo, Dios nos está dando muchos detalles que son sumamente importantes para nuestro ideal que tenemos aquí en la Iglesia del Camino de crecer espiritualmente, de alcanzar mejores niveles en nuestra vida cristiana. Yo me sorprendo cómo el Señor, hermano, en detalles como el que vamos a comentar en este momento, Dios nos habla, hermano, de una manera muy acertada. Hombres de poca fe. No dice que no hay fe. Lo que dice es que nuestra fe no es suficiente, hermano, y que por eso no alcanzamos grandes bendiciones y por eso muchas veces caemos en estados depresivos, en estados de estrés, en estados, hermanos, de lo que estamos comentando, de ansiedad y de afán. El Señor lo atribuye a la fe. No valéis más vosotros que las aves del cielo, hombres de poca fe. Y si la fe del tamaño de un grano de mostaza hace posible que yo le hable al monte y le diga, quítate de allí, arráncate de allí y échate en el mar, ¿en qué tamaño estará esta fe, hermanos, que no es suficiente para que nosotros le digamos al monte, quítate de allí y échate en el mar? Si basta con la fe del tamaño de un grano de mostaza, ¿cómo estará nuestra fe ahora? Cuando Jesucristo dice, hombres de poca fe, no tenéis lo suficiente, no tenéis lo necesario en fe para creer que Dios tiene cuidado de tu vida y te dejas invadir por el temor, te dejas invadir por la angustia, te dejas invadir por la desesperanza, te dejas invadir por la depresión, te dejas invadir por el estrés. Quiere decir que tu fe tiene que ser revisada en este momento. No que no hay. El hecho de que usted está aquí en esta hora, mi querido hermano y hermana, me está dando muestras inequívocas de que usted está buscando a Dios. Pero tiene que trabajar más en el aspecto de su fe. Y la fe no se la puede dar, hermanos, el pastor. Por favor, entienda bien eso. Porque el autor y consumador de la fe se llama Jesucristo de Nazaret. Y usted está haciendo muy bien estar esta noche acá. Porque la palabra de Dios, hermano, dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Usted está oyendo la palabra de Dios. Esto le va a fortalecer su fe. Por eso es que no podemos distraernos en medio de las predicaciones, porque Dios por medio de su mensaje está trabajando con nosotros. Está, hermanos, regulando nuestra vida en aquellas áreas en las cuales posiblemente Dios encuentra fallas. Y para que Dios esté hablando esta noche de hombres de poca fe, dentro de lo cual están también inmersas las hermanas, hay que volverle un poco, hermanos, o prestarle un poco de atención al factor fe. Una de las cosas que yo creo que debemos de comenzar, hermanos, a hacer es tener cuidado con lo que hablamos. Tener muchísimo cuidado, hermanos, con lo que nosotros decimos. Aquí dentro del templo, muchas veces decimos una cosa, pero allá afuera estamos diciendo otra. Lo que decimos dentro del templo tiene que ver con una fe bastante considerable, pero muchas veces lo que hablamos fuera del templo tiene que ver con la expresión de Jesucristo, hombres de poca fe, ¿verdad? Entonces, yo lo he visto, hermano, yo lo he visto. Aquí en el templo brincamos cuando hay una bonita expresión, hermano. Oiga esto, por favor. Cuando hay una bonita expresión del predicador, hay aleluyas, hay gloria a Dios, hay aplausos. Están recibiendo esa palabra. Es una buena palabra, es una bonita palabra, hermano, que nos agrada y la necesitamos. El problema es que esa palabra no es para aplaudirla, esa palabra es para vivirla. ¿Estás escuchando, hermano, hermana? Si nos quedamos solo con el aplauso, entonces no estamos haciendo mayor cosa, ¿verdad? Porque desde este púlpito se pueden decir cosas muy lindas, mi querido hermano y hermana. Se pueden decir cosas maravillosas, como por ejemplo las que dijo el gran siervo de Dios David. Ese hombre que alcanzó aquella posición de rey de Israel, el segundo de los reyes después de Saúl. Este hombre escribió en el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿Qué le parece a usted esa frase? ¿Usted sería capaz de darle un aplauso a esa frase? El Señor es mi pastor, nada me faltará.
Pero por favor dígalo cuando está sonando el timbre del cobrador. Porque solo lo aplaude aquí, entonces ¿de qué sirvió, hermano? Si usted aquí aplaude, aleluya, gloria a Dios, y vienen, hermanos, los pastores, y traemos nuestros pastores que predican en la iglesia, todos muy buenos, vienen otros pastores que vienen de otros países, todos muy buenos, y usted aplaude, pero esa palabra no la vuelve realidad en su vida, entonces, hermano, no va a pasar nada, ¿cierto? No va a pasar nada. Usted aplaude aquí cuando el predicador dice una palabra, sobre todo relacionado con las grandes promesas divinas. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Apláudalo y alégrese, alégrese, pero vívalo allá afuera. No tenga dos lenguajes. No tenga un lenguaje para aquí adentro y otro lenguaje para allá. No tenga un lenguaje para con los hermanos y otro lenguaje para los problemas. Tenga el mismo lenguaje para los hermanos, que el mismo lenguaje que va a ocupar para combatir los problemas con los cuales usted pudiera estar luchando. Si usted le dice a un hermano, yo creo en el poder de Dios, yo creo que el poder de Dios no tiene límites, yo creo que Dios hace cosas imposibles, entonces párese delante del cáncer y dígale lo mismo. Yo creo que mi Dios tiene poder sobre ti. Yo creo que mi Dios te ha vencido. Yo creo que mi Dios te ha derrotado. Amén. No tengamos dos idiomas, por el amor de Dios, porque eso es a lo cual Cristo se está refiriendo. Hombres de poca fe. Y es interesantísima la porción escritural. Cuando el Señor le dice a los que le están escuchando, ve el versículo 26. Dice el Señor, mirad las aves del cielo. ¿Qué creo yo que estaba sucediendo en ese momento? Hermano, yo lo que creo es que sobrevolaban el lugar donde Cristo está predicando, que es el Sermón del Monte. Sobrevolaban en ese momento diferentes clases de aves. Y el Señor dice, mirad. Yo entiendo que se mira con los ojos, ¿verdad? No con los ojos del pie, con los ojos de la cara. Y el Señor dice, mirad las aves del cielo. No siembran, no tienen graneros, no pueden cultivar. Mi Padre es el que les da la alimentación diaria. Yo oí una vez predicar un mensaje de esta naturaleza al predicador Mike Herron, aquí, en este púlpito. El hombre, oiga esto, hermano, hermana, ese mensaje lo predicó el hombre que, estando predicando en el Estadio Azteca, con todo el estadio saturado de cristianos mexicanos, hermano, y dos salvadoreños que estaban ahí. El hombre que recibió una visión de Dios mientras él predicaba al Estadio Azteca lleno. Y le dijo, le mostró Dios una tierra llena de volcanes, de valles, y le mostró Dios los ríos que salían del trono de Dios y regaban toda esa tierra. Hermano, pero dice Mike Herron, se detuvo de predicar y le dijo al estadio, a toda la multitud le dijo, no sé qué es lo que Dios me quiere decir, pero me tengo que detener. Dios me está mostrando una tierra de volcanes, de valles, pero me está mostrando que Dios los va a regar de sus ríos de aguas vivas. Pero bueno, dijo, no entiendo muy bien qué es lo que Dios me está diciendo. Y Mike Herron sigue predicándole, hermano, a la tremenda multitud que estaba en el Estadio Azteca. De repente se vuelve a detener Mike Herron y dice, me acaba de dar el nombre el Señor. Se llama El Salvador, dijo. Amén. Hermano, y le dice a uno de sus ayudantes, ¿verdad que El Salvador queda allá por Vietnam? Ni siquiera sabía, hermano, dónde quedaba El Salvador. Pero ahí estaban en el Estadio Azteca, estaba mi hijo Alex y estaba un compañerito de él que iban para la escuela de Marcos Witt en Durango, México. Ellos oyeron. Esa noche, Alex agarró el teléfono y me contó, hermanos, la historia de lo que había sucedido ese día allá en el Estadio Azteca. Pero un día, el evangelista Mike Herron dijo, yo quiero conocer el país que Dios me mostró por visión en el Estadio Azteca, que lo va a bendecir de una manera espectacular. Y él vino a El Salvador y habló con Alex, porque conocía a Alex, y le dijo, Alex, voy a llegar a El Salvador, y preparamos, y él predicó
en este púlpito y nos predicó sobre esta porción escritural que su servidor ha tomado como tema de reflexión. Hermano, no quiero volver a repetir lo que él dijo, ¿verdad? Solo quiero decir algo que me llamó la atención y yo lo grabé aquí y lo grabé aquí. Y dijo él, cuando ya terminaba casi el mensaje, dijo: cuando ustedes tengan un problema que les está golpeando, les tiene inmersos en una lucha profunda, levanten los ojos y van a ver aves del cielo. Acuérdense, dijo, cuando vean la ave del cielo, acuérdense que ustedes tienen un Padre que los ama, que Él, si le da de comer a esas aves, le va a dar a usted la solución de su problema. Y un día, hermanos, estaba inmerso su servidor en problemas. Yo tengo problemas como todo ser humano los tiene. No piense que por ser pastor no tengo problemas. Los tengo al igual que todo ser humano. Y estaba inmerso en un gran problema, hermano. Y yo me acordé. Estaba sentado y estaba viendo así hacia el campo. Estaba en el campo y estaba viendo y me había quedado como pensativo en el problema, hermanos, con el cual estaba luchando en ese momento. Y Dios me dio una tremenda respuesta. 2 águilas llegaron y se posaron en un árbol que está como a 100 metros de donde yo estaba sentado. 2 águilas llegaron. Yo me acordé del mensaje. Cuando vean en medio de sus problemas aves del cielo, mírenlos. Dios les está diciendo: si les doy de comer a ellos, también te voy a ayudar a ti. Amén. Y un día, dele fuerte palmas al Señor, mi querido hermano y hermana. Y un día que estaba predicando su servidor en este púlpito, y estábamos hablando como siempre solemos hablar, de proyecciones espirituales grandes, de proyectarnos con valentía y con fe en los senderos de Dios, porque Dios no es hombre para mentir, ni es hijo de hombre para arrepentirse. Y estaba llamando al pueblo, como yo lo estoy llamando en esta noche, a creer en Dios, a poner nuestra fe y confianza en el eterno Dios, en el que le da de comer a las aves del cielo todos los días, toneladas de alimentos todos los días, y al que viste a los lirios del campo. Está predicando igual efusivamente en aquel día. Un águila, hermanos, se posó detrás de este vitral y se quedó detrás del vitral, se quedó aleteando, hermano. Y los hermanos que estaban ahí me decían que volviera a ver. Yo no entendía de qué me estaban hablando, mi querido hermano. Cuando termino de predicar, no yo, todos los hermanos que estaban acá, hermano, me dijeron: cuando usted estaba predicando, un águila se posó, o estuvo, no se posó, sino que se quedó aleteando, hermano, detrás de ese vitral. Cuando los hermanos me dicen, yo pensé: gracias, Señor. Hay grandes proyectos para esta iglesia. Hay grande provisión para esta iglesia. Hermano, hay quienes creen que el reino de los cielos no tiene nada de sobrenatural. Estás, hermano, equivocado. En el reino de los cielos hay muchas cosas sobrenaturales. Sobrenaturales. Pero la medida de nuestra fe requiere, mi querido hermano, que tenga cierto nivel para que comencemos a ver las cosas grandes y hermosas que Dios tiene preparadas para cada uno de nosotros. Aleluya. No te llenes de ansiedad. Te vas a enfermar. ¿Estás oyendo? Te vas a enfermar. No te dejes llevar por el temor. Hermano, no estés trabajando con angustia. Trabaja tranquilo. Hay promesa para ti. Yo bendeciré tu arteza de amasar, ha dicho el Señor. Y nosotros le decimos: amén, Señor. Yo creo. No tengo poca fe, tengo la fe suficiente para tomar esa palabra. Y sé que las obras de mis manos serán bendecidas por tú que me amas y que yo valgo más que las aves del cielo y que los lirios del campo. Hay un tiempo para la fe. Hay un tiempo para orar.
Hay un tiempo para tirarnos de hinojos. Hay un tiempo para buscar como quizá, hermano, nunca antes lo hemos hecho. El favor de nuestro Dios por medio del gran instrumento de la oración. Pero hay momentos para recibir. Hay momentos para recibir. Hay momentos para agarrar. Hay momentos para tomar. Y yo creo que la iglesia del camino está en esos momentos. No que no vamos a orar. Vamos a orar. Pero hay momentos cuando tenemos que agarrar lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Siento que ese tiempo ha llegado. Está para nosotros. Hoy abriré caminos en el desierto y ríos en tierra seca. Esa es la promesa de Dios para nosotros. Hermano, la iglesia del camino ha orado. La iglesia del camino ha clamado. La iglesia del camino ha llorado por esta nación. Hemos llorado por esta congregación. Hemos pedido a Dios su misericordia, su favor, su amor. Yo siento que este año Dios dijo: vienen bendiciones para ustedes. Metan las manos, porque yo voy a bendecir. Abriré caminos donde ustedes consideran que no se puede abrir un camino. Allí precisamente, dice el Señor, yo lo abriré. Y abriré un río, un manantial de agua fresca, donde todo está cantando que no puede haber agua allí. Pero abriré un río en tierra seca, ha dicho el Señor. Amén. ¿Tienes fe para tomar eso? ¿Tienes fe para agarrar eso? Si no tienes fe, ¿hasta cuándo vas a esperar, hombre? Hombre de poca fe. Si no tienes fe para tomarlo ahora, mujer, ¿cuándo lo vas a tomar, mujer de poca fe? Los tiempos de Dios han comenzado, mis queridos hermanos y hermanas. Tenemos que tener mucho cuidado con el pecado. El pecado nos separa de Dios. El pecado levanta una muralla entre Dios y nosotros. Cualquier tipo de pecado, mi querido hermano y hermana, cualquier tipo de pecado genera una muralla de separación entre Dios y nosotros. Pecado de adulterio, que esto es pecado entre personas casadas. Pecados de fornicación, hermano, sexo entre personas no casadas. Pornografía, masturbación, pensamientos, hermanos, lujuriosos. Todo eso es pecado. La mentira es pecado. La envidia es pecado, mi querido hermano. La amargura es pecado. Hay tantas cosas que son pecado. Con eso sí debemos de tener cuidado. Porque el pecado nos separa de recibir las bendiciones de Dios. El pecado nos separa de Dios. El pecado genera un muro entre Dios y nosotros. Ahí sí debemos de tener mucho cuidado. En cualquiera de las manifestaciones del pecado. La mentira es pecado. Nunca, dijo un predicador, hermano muy serio, nunca un hijo de Dios se parece tanto al diablo como cuando está mintiendo. Porque el diablo es mentiroso desde el principio, dijo Jesús. Y Jesús dijo: el padre de toda mentira es Satanás. Aún de las que le llamamos mentirita blanca, el papá se llama Satanás. Y este es uno de los pecados que más comete la iglesia, el pecado de la mentira, juntamente con el pecado del odio. Es de los pecados que más abundan, hermanos, al seno de la iglesia. Ahí sí debemos de tener muchísimo cuidado. Pero, hermanos, Dios nos está hablando acerca de que tenemos que hacer cambios de actitudes. Si nosotros, hermanos, no estamos creyendo en cosas como el amor de Dios, tenemos que rectificar. Tenemos que hacer ajustes en nuestra vida cristiana. ¿Para qué? Para recibir el amor de Dios. No hay nadie que te ame como te ama Dios, mi querido hermano y hermana. Dele fuerte palmas al Señor, hermano. Yo me convertí al Señor cuando tenía 34 años de edad. Viví bastante tiempo en los caminos del mundo, hermano. Y yo creía muchas veces en el cariño de las gentes, solamente para después encontrarme
con la traición y con la hipocresía. Muchas veces el alcohólico cree que su mejor amigo es el que está ingiriendo bebidas alcohólicas con él. Cree que de verdad ese hombre le ama, pero muchas veces detrás de lo que andan es del dinero, porque tú eres el que paga la cuenta. Cuando ya no tienes, se desaparecen. Pero Dios, aunque tu padre y tu madre te abandonen, Él dice: yo jamás me separaré, jamás te olvidaré, dice el Señor, porque Él te ama de verdad. Hermana, la persona chambrosa que ahora le dice: usted es mi amiga del alma, le voy a contar mis intimidades, un día se te va a volver, se te va a dar vuelta y sabrás lo que significa una lengua, hermano, chismosa y traicionera. Te vas a dar cuenta de lo que eso significa. Pero Dios te ama. Él es genuinamente, hermano, Él es amor genuino. Recibí ese amor de Dios. Decirle en esta noche: yo recibo ese amor auténtico, ese amor real que me lo ha demostrado con hechos, no con palabras solamente, porque Dios ciertamente dice que nos ama, pero nos ha demostrado su amor con acciones, hermano, con acciones, dándonos a Jesús y muriendo en la cruz cuando nosotros éramos enemigos de Dios por causa del pecado. Recibe el amor de Dios. Cuando tú recibes el amor de Dios, lo que estamos hablando en este momento, mi querido hermano y hermana, oye, lo aceptas con sencillez. Pero cuando no amas o no recibes el amor de Dios, tú dudas en tu corazón de que Dios quiere hacer cosas grandes contigo, de que el Señor te quiere levantar, de que el Señor te quiere impulsar, hermanos, a niveles más altos. Recibe pues, haz un ajuste en tu vida y recibe el genuino y auténtico amor de Dios en tu vida. El Dios que no te miente, el Dios que no se aburre de ti. El Dios que sabe dar cosas grandes y ocultas que nosotros no conocemos. Amén. Dele fuertes palmas al Señor. Aceptemos el amor de Dios. Usted vale más que las aves del cielo y que los lirios del campo. ¿Estoy coordinando bien el mensaje? ¿Sí? Sí, lo estoy coordinando bien. Llevo una coherencia al mensaje. Hermano, si usted vale más que las aves del cielo y que los lirios del campo, mi querido hermano, ¿cómo piensa que Dios lo va a abandonar? El Señor le dice: no vale más la vida que el alimento. Fíjate bien lo que dice el Señor ahí en su palabra. El Señor dice que la vida vale más que el alimento, porque la vida la da Él. Fíjate bien en esto, por favor, hermano. Dios te ha dado dos vidas. Fíjate bien en esto. Tu vida física y tu vida espiritual. Dios te ha dado vida, y eso vale más que el alimento que te comes. A ver, ¿qué es lo que está diciendo Jesús en esa porción escritural? Yo no sé qué va a cenar usted, o si cenó, yo no sé. Supongamos que se pasó entre pecho y espalda 3 pupusas, o 4 o 5. Tu vida vale más que eso. Y si Él te dio la vida, ¿cómo no te va a dar las pupusitas, mi querido hermano? No, hermano, no seamos tan ingenuos. Por eso Jesús dijo: la vida vale más que el alimento. ¿Cómo vas a creer que Dios te ha dado 2 vidas? Tu vida física y tu vida espiritual. Y te va a dejar abandonado. Eso es lo que creían los discípulos. El día que Cristo fue entregado en manos de pecadores, al siguiente día Él moría en la cruz del Calvario. Jesucristo, hermano, les dijo: yo no os dejo huérfanos, mandaré otro consolador. Y hablaba del Espíritu Santo de Dios. Usted no es huérfano, mi querido hermano. Hermana, usted no es huérfana. Usted tiene un Padre que le ama. Usted tiene un Padre que de verdad le ama a usted. Amén. Hermano, valore el reino en el cual usted ha entrado. Es que a veces no pensamos mucho en estos temas, hermano. Hermano, valoremos el reino al cual Dios nos ha dado.
No temáis, manada pequeña, dijo el Señor, a mi Padre le ha placido daros el reino. Aleluya. ¿Cómo vas a estar temiendo? ¿Cómo vas a estar angustiado, mi querido hermano y hermana? ¿Cómo vas a vivir los días de tu vida atemorizado, temblando, angustiado, lleno de ansiedad, de angustia, de preocupación, cuando Dios te ha entregado su reino? Amén. Hermano, ¿cómo se sienten algunas, personas en algunos reinos de la tierra? Por ejemplo, Inglaterra es un reinado, España también tiene rey. ¿Cómo se sienten, verdad? De tener rey, de tener reina. Nuestro rey es el Rey de los reyes y es el Señor de los señores, y a Él le ha placido darte el reino. Valora más lo que Dios te ha dado. Algunos piensan que habiendo sido llamados a ser parte de la iglesia, como que fueron llamados a ser platos de segunda mesa. ¿Está escuchando, hermano, hermana? Y se enojan cuando uno dice estas verdades, mi querido hermano, y me critican porque digo estas verdades. Algunos piensan que haber sido llamados, hermano, a la iglesia, ser parte del cuerpo de Cristo, ser parte de la iglesia, es haber sido llamado a ser platos de segunda mesa. No nos dejemos engañar. Iba a decir enganchar. No nos dejemos enganchar, mi querido hermano y hermana. Nosotros somos embajadores de Cristo, reyes y sacerdotes para Dios el Padre. Estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. Valore bien el reino al cual Cristo le ha llamado. Haga ajustes, así como pucha, hermano, la tecla de ajuste de su celular, de su computadora, para sacarle más provecho al celular, ¿verdad? Ahora esta noche aplica ahí, puche ahí, hermano, el ajuste de su vida espiritual y diga: yo soy hijo de Dios. No orgullosos y soberbios, no. Estoy diciendo, hermano, que Dios nos ha llamado a posición alta. Somos más que vencedores. Somos un real sacerdocio, un pueblo adquirido por Dios. Amén. Valoremos el reino al cual el Señor nos ha llamado. No temáis, manada pequeña, a mi Padre le ha placido daros el reino, dijo el Señor. Y no asumamos actitudes necias. No asumamos actitudes necias. Asumamos actitudes de Dios, actitudes de fe, actitudes de amor a Dios y al prójimo, actitudes, hermano, que nos llevan a ser visionarios, a ser conquistadores, actitudes, hermanos, que nos proyectan en el nombre bendito de Jesús a tener mejores, hermanos, niveles en nuestra vida posterior. El apóstol Pablo le escribe a los romanos y le dice a los romanos: cuánto he anhelado ir a visitaros a vosotros para compartirles algún don de Dios. Dice Pablo, estoy tratando de ver si lo encuentro rápidamente, si no se lo digo de memoria. En Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Dice el capítulo 1, versículo. Leamos el versículo 7. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente doy gracias a mi Dios, mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Oiga, la fe de los romanos, de la iglesia de Roma, era conocida en todo el mundo de aquel momento, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios,
un próspero viaje para ir a vosotros. Hay quienes la palabra próspero les parece chichicaste dentro del reino de Dios. Y mire al gran apóstol Pablo. ¿Está leyendo, verdad? A ver, volvámoslo a leer, hermano. Le vamos a leer. Rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Amén. El gran apóstol, hablando como un hijo de Dios, como una hija de Dios. Quiero tener un viaje próspero para ir a visitaros a vosotros. Mis queridos hermanos y hermanas, usted vale más que las aves del cielo y los lirios del campo. Tenga fe, órele al Señor, pídale al Señor, haga ajustes en su vida cristiana. Usted no es plato de segunda mesa, usted es un hijo de Dios, rey y sacerdote para Dios el Padre. ¿Y quién lo hizo rey y sacerdote? Cristo el Señor. Vamos a orar. Padre, Él ha creado todo lo que existe. Su grandeza se ve reflejada en los pequeños detalles. La belleza es la mayor evidencia de su gran esplendor, mostrándonos a un Dios majestuoso, lleno de fidelidad.